voy a pedir por favor que le pongas la mano a tu vecino, el que está a tu lado ahí. Con todo respeto, pones la mano al que está a tu lado y vamos a orar. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias en esta mañana, Señor. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos como iglesia, Señor. Tú no llamas a los perfectos, pero sí perfeccionas a los que llamas. Señor, no somos perfectos, Padre, pero estamos en el camino, Señor, y no permitas que lo cojo se salga del camino, sino que sea sanado. Señor, oramos unos por otros, Padre. Oramos para que tu voz se haga real en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre en nuestro espíritu y hasta la médula de nuestros huesos. Señor, sigue tratando con nosotros. Enséñanos, Señor. Cada día, Señor, queremos más de ti, queremos parecernos más a ti, Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Prepara el corazón de nuestros hermanos y amigos, Señor. Señor, para que tu palabra pueda caer en buena tierra, Señor. Sí, Señor. Como la buena semilla, Señor, porque tú eres un buen inversionista y tú depositas tu semilla en buena tierra, Señor, para que dé fruto, Señor, al 100% en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Señor Jesús, muchas gracias. Cantemos ese coro una vez más. Cuán grande es Dios. Cuán grande. Levantemos nuestras manos. Haz la seña como que Dios es grande. Con tus manos, levantando tus manos, diciéndole: Dios, tú eres grande. Vamos a declarar, iglesia, juntos: su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo es. Amén. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Su nombre es sobre todo nombre. Su nombre es sobre todo es. Tú eres digno de alabar, y mi ser dirá: cuán grande es Dios. Van a ir pasando los niños. Gracias, Señor. Amén. Son todos bienvenidos a Casa Libertad. Pueden sentarse, por favor. Recuerden que Brazo Extendido es la asociación civil del Ministerio de los Centros, pero la iglesia, esta iglesia local se llama Casa Libertad. Luego un día vamos a decirle ahí a este muchacho que nos ponga el logotipo ahí de la iglesia, ¿no? Que ya no lo hemos presentado últimamente, solamente que las transmisiones en Facebook salen en Brazo Extendido, pero la iglesia donde tú te congregas, la iglesia se llama Casa Libertad. ¿Sale?
Así que para que no van a decir, vea, me congrego en un centro de rehabilitación, ¿verdad? Ok, yo quiero compartir algo que todos vivimos, que todos en algún momento, quizás tú digas ahorita no es mi caso. Quizás tú digas, no es mi caso, ¿no? El propósito de tu sufrimiento le puse como tema, o el sufrimiento según la perspectiva de Dios. El sufrimiento según la perspectiva de Dios, aplicándole un poquito el tema de lo que estaba hablando Heriberto el domingo pasado para no traspapelar temas. Y quizás tú digas, no es mi caso el sufrimiento, y quizás tú ahorita estás viviendo a gusto, una comodidad, y qué bueno que no estás pasando por un sufrimiento, pero la neta es que todos pasamos por sufrimiento. Los seres humanos nacimos y se sufre en esta vida. Sin Cristo y con Cristo. Sin Cristo es un sufrimiento terrible, ese sufrimiento te produce muerte, pero el sufrimiento en Cristo, ese es el sufrimiento que yo me quiero referir en esta mañana. El sufrimiento en Cristo produce vida, y ahorita lo vamos a estar viendo. En el tiempo antiguo mucha gente relacionaba el sufrimiento con la ausencia de Dios o el castigo de Dios por causa del pecado. Pero todavía yo me he dado cuenta que hasta la fecha mucha gente relaciona sufrimiento con la ausencia de Dios. Un cristiano que no ha cometido un pecado, que no es perfecto, obviamente, nadie es perfecto, vamos a pasar a veces por sufrimientos. Yo durante los años que tengo caminando en Cristo, viví sufrimientos antes de conocer a Cristo, y en Cristo he pasado por unas situaciones difíciles donde yo quisiera no estar viviendo, y me he dado cuenta que a la fecha mucha gente relaciona sufrimiento con la ausencia de Dios o una consecuencia del pecado. Y vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo respecto al sufrimiento según la perspectiva de Dios. Nadie de nosotros nos gusta el sufrimiento, al menos que seamos masoquistas del sufrimiento, ¿verdad? Y yo me he dado cuenta, personas que se les murió a alguien, personas que están pasando, que tienen un hijo que está con problemas físicamente, niños que nacen, que están en silla de ruedas, es familia que está viviendo en un sufrimiento con un ser querido, etcétera. Un divorcio es un sufrimiento, una separación, la muerte de los padres, etcétera. Entonces, me gusta compartir esto porque yo quisiera que la iglesia tuviéramos un concepto bíblico respecto al sufrimiento. Me estaba diciendo un amigo que ahora que pasó la pandemia, mucha gente se fue de su iglesia, mucha gente se enojó con Dios, mucha gente ya no se congregó en la iglesia porque no tenían definido muy bien el aspecto o el tema del sufrimiento en Cristo. Gente que se ofende con Dios, o sea, dice, ¿por qué esto? Y yo creo que necesitamos. Y el apóstol Pablo en 2 de Corintios habló mucho sobre el sufrimiento. Yo quiero hablar sobre el apóstol Pablo, algunas cosas. Y quiero empezar en Filipenses. Una de las cosas que Dios permite el sufrimiento, antes de leer el versículo, que yo me he dado cuenta, una de las cosas bíblicas que yo veo que Dios permite el sufrimiento en las personas o en aquellos que no conocen a Cristo, es para llamar nuestra atención. Hay estadísticas donde la mayoría de la gente que se ha acercado a Dios, no porque se acaban de casar, porque acaba de pasar una fiesta, porque le dieron el mejor trabajo del mundo. No, la gente se acerca a Dios, la gente voltea al cielo cuando está pasando por un sufrimiento. Lamentablemente es así. Quisiéramos que fuera por la locura de la predicación, pero la gente escucha el evangelio y no acepta. Entonces hay veces que viene un sufrimiento, una situación difícil, y la gente se acerca a Dios. Fue mi caso. Mi vida estaba hecha pedazos cuando yo vine a Cristo hace algunos años atrás. Filipenses capítulo 1, y quiero leer este versículo para arrancar, pero yo quiero enfocarme ahorita en 2 de Corintios. Dice
1:29, Filipenses 1:29 dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Quisiéramos arrancar este versículo de la Biblia. Dios nos ha concedido no solamente a creer en Él, sino sufrir por Él. O sea, ¿por qué por Él? ¿Yo qué culpa tengo? Podrás decir, ¿verdad? ¿Yo qué culpa tengo de sufrir? ¿Que Cristo no sufrió por mí? Sí, sufrimos porque los sufrimientos, esos nos hacen acercarnos a Dios. Alguien dijo hace años, me quedó bien marcado. Alguien dijo hace muchos años, dice: si la iglesia no ora, Dios los pondrá a orar. ¿A través de qué? Muchas veces a través de sufrimiento. Este versículo dice: porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. La palabra conceder, escucha esto, la palabra conceder significa un favor concedido. Un favor concedido significa que el sufrimiento en los cristianos, en la iglesia, momentos de sufrimiento, es un favor concedido que viene con la misma fe que el Señor nos concede. No lo podemos divorciar, ahí viene en el paquete. No estoy hablando, no quiero escucharme como puro sufrimiento y predicar un evangelio de puro sufrimiento. Hay momentos de refrigerio, hay momentos donde disfrutas la vida, donde te ríes, donde te puedes comer unos burritos con mucho guacamole y todo ese asunto. Pero sí hay momentos difíciles y eso lo tenemos que tener bien en claro. Y entonces el sufrimiento es un favor concedido según el apóstol Pablo en Filipenses 1:29. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 4. Aquí viene otra parte que nos dice para qué es el sufrimiento según el apóstol Pablo. Ese favor concedido, ¿para qué es? Y esto es para que tú y yo no nos agüitemos cuando estemos pasando situaciones difíciles. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Cuando estaba leyendo este versículo, como que yo no quería leerlo, porque ya van varias veces que he predicado este versículo y como que yo no quería leerlo. Y el Espíritu Santo me sentía así que léelo públicamente, porque esto es bien bonito leerlo de parte de Dios. El versículo 3, regrésate otra vez al versículo 3. La primera parte del versículo 3, esta parte está impresionante. Dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Pero el versículo 4 ya cambia un poquito el asunto. Dice así, dice: quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo con que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Entonces, este versículo nos habla de que Dios nos permite a veces situaciones difíciles para Él venir y consolarnos, pero al mismo tiempo es para que nosotros tengamos empatía con la gente que sufre. Muchas veces en la iglesia somos un poco indiferentes, somos apáticos a veces con la gente que sufre, porque nosotros no hemos sufrido a veces lo suficiente. Pero cuando tú y yo sufrimos lo suficiente, podemos tener empatía con aquellos. Por ejemplo, yo trabajé mucho tiempo en la cárcel y tengo algo de empatía con los presos, porque he estado en sus zapatos. Puedo tener empatía con alguien que está en el hospital porque he estado en sus zapatos. Puedo tener empatía con un enfermo porque he estado en sus zapatos. Y el apóstol Pablo fue un hombre experimentado en el sufrimiento. El apóstol Pablo fue un hombre que pasó por el sufrimiento, y dice aquí que es para que él pudiera consolar a otros. La palabra tribulación en este versículo viene de una palabra griega que significa trubulum. Y cuando yo leía esto decía yo, ¿qué significaba el trubulum? En español se escribe tribulación, que en el español no se usa la palabra tribulación para sufrir. Es una palabra que viene aquí en la Biblia porque trae una raíz griega,
trubulum. ¿Qué significa trubulum? Era un artefacto, un instrumento que usaban los romanos para sacudir el trigo, para separar la paja del trigo. Muchas veces los sufrimientos vienen porque Dios quiere separar lo malo de lo bueno. Hay cosas que nosotros tenemos en nuestra vida muy arraigadas y muchas veces el sufrimiento es como un azote con ese trubulum, con ese instrumento, Dios separando la paja del trigo. ¿Por qué usa el término tribulación Pablo? Porque Pablo está tomando en cuenta este instrumento que usaban los romanos para golpear el trigo y separar la paja del trigo, separar lo malo de lo bueno. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso Pablo, donde quiera que él se para, él es una bendición porque tiene empatía con la gente. ¿Dónde vamos tú y yo donde no sufra la gente? La gente sufre. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, segunda de Corintios capítulo, ahí en el 1, en el versículo 8, quiero leer un pedacito de una historia que Pablo menciona. Y todo el capítulo o todo el libro de segunda de Corintios, Pablo habla de sus padecimientos, de sus sufrimientos, pero yo solamente voy a hablar unas partecitas ahí nada más. Dice, hermanos, cuando Pablo dice hermanos, obviamente que le está hablando a gente cristiana, a gente que son hijos de Dios. Dice, hermanos, no queremos que desconozcan las aflicciones que sufrimos en la provincia de Asia. Se desconoce esto que sufrió Pablo en la provincia de Asia. Se desconoce lo que él sufrió, o sea, no se sabe lo que él sufrió, pero de que sufrió, sufrió. Dice, estábamos tan agobiados, quiero que leamos el texto. Estábamos tan agobiados bajo tanta presión que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Que fíjate lo que dice Pablo, hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea, Pablo tuvo un sufrimiento y en su ministerio estaba sufriendo él. No andaba de mañoso, no andaba de narcotraficante, no andaba robando a la gente. Pablo estaba predicando el evangelio, le estaba sirviendo a Dios. Y a pesar de eso, escucha, a pesar de esto, Pablo está pasando por sufrimiento. Dice, al punto, estuvimos bajo tanta presión, dice, que estuvimos, dice, hasta perdimos la esperanza de salir con vida. O sea, Pablo está diciendo, dice, en ese momento que estábamos sufriendo, pensábamos que había llegado el punto final de Dios. Hay veces que tú y yo estamos pasando por momentos difíciles que pensamos que es el punto final de Dios, pero es el coma de Dios. O sea, la vida sigue. No es muchas veces el punto final de Dios. Nosotros muchas veces ponemos un punto final donde Dios pone una coma. Y nosotros muchas veces ponemos una coma donde Dios quiere que tú y yo pongamos un punto final. Por ejemplo, en tu vida pasada y en mi vida pasada, Dios quiere que tú y yo pongamos un punto final a tu vida pasada y a mi vida pasada. No un coma. Si tú has puesto una coma en tu vida pasada, estás dejando una puerta abierta porque un día quieres regresar a tu pasado. Pero si tú y yo ponemos un punto final a tu vida y a mi vida, es para nunca regresar a nuestro pasado. Entonces, el sufrimiento muchas veces no es un punto final de Dios. Mi esposa hace unos meses me decía, siento que a lo mejor me voy con el Señor. Yo le decía a mi esposa, no es un punto final lo tuyo, es un coma de Dios. Todavía no es el fin. Todavía nos queda carrera. Todavía nos queda trecho que caminar todavía. Y esto es lo que estaba pasando el apóstol Pablo. Y dice esto, fíjate, dice, nos sentíamos como sentenciados a muerte. Pero esto sucedió. Y aquí viene el punto. Aquí viene el propósito del sufrimiento que el apóstol Pablo está diciendo. Dice, pero esto sucedió, dice, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. O sea, Pablo está diciendo, dice, yo tenía confianza en mí mismo. Y en el sufrimiento Dios permitió que Pablo aprendiera a no confiar en sus propias fuerzas, sino en Dios que resucita a los muertos. Muchas veces nosotros somos muy hábiles en esta vida
Ya conocemos la vida, sabemos cómo barajeárnosla y todo eso. Entonces Dios quiere que tú y yo pongamos la confianza en Dios. A mí me pasó algo hace años. Les he contado de un viaje misionero que tuvimos hace años, que es una historia que a mí nunca se me olvidó. Ponme la foto, por favor. Viajamos hace años a Islas Marías. Eso fue en el 95. Ahí estoy yo, el de la camisa verde, el más guapo de todos. Y el de la camisa negra es mi padre espiritual. Él está en la presencia del Señor actualmente. Él me discipuló, a él lo conocí en prisión. Fue un pastor radical, con sana doctrina. Y viajamos a Islas Marías. Ahí estamos en el puerto de Valleto, en Islas Marías. Islas Marías queda enfrente más o menos de Nayarit. Salimos de Mazatlán y duramos allá, creo, 8 o 9 días en Islas Marías. Fuimos a un viaje misionero. A mí me pasó algo cuando llegamos a Islas Marías. Llegamos, es una isla que son 52 kilómetros a la redonda, y a nosotros nos mandaron a un campamento que está atrás de la isla, que se llamaba, porque ya cerró AMLO las Islas Marías, ahora lo están haciendo turístico, pero antes era una prisión. Y cuando nosotros llegamos a Papelillo, llegamos mi pastor y yo, y nos hospedaron en una casa así como de piedra. Ese campamento era un campamento de castigo, donde le ponían a la gente a quebrar piedra, y había puro castigado, gente cortados, algunos todos cicatrizados, gente lo peor que te puedas imaginar. Ahí estaban en ese campamento. Ahí nos tocó a mi pastor y a mí. Nos llevaron en un troque de volteo, nos dieron la vuelta hacia la isla así, y llegamos atrás de la isla. Cuando llegamos a la isla, mi pastor se puso a acomodar las cosas en el cuarto donde nos estábamos hospedando, y yo también. Y cuando estábamos allí, yo salí para afuera y yo estaba emocionado, y yo traía un puño de folletos en la bolsa, y yo me aceleré y rápido me fui entre la gente y les empecé a hablar del evangelio, les empecé a hablar de la palabra y les empecé a predicar. Y al ratito yo me empecé a sentir bien mal, y yo me regresé, y me dice, mi pastor me estaba buscando y me dice, ¿dónde estabas, Héctor? Le dije, es que salí a predicar. Me dijo, no es hora de salir a predicar, me dijo él. Dice, yo no te lo he autorizado. Quedamos de que íbamos a salir juntos. La cobertura espiritual mía, él me dijo, no era hora de salir. ¿Por qué fuiste solo? Estamos en un territorio desconocido, me dijo, donde hay demonios que no conocemos, me dijo él. Dice, ¿por qué te fuiste solo a predicar? Pues es que a eso venimos. Y a mí me atacó un demonio. Yo digo que fue demonio, porque toda la semana que estuvimos en el viaje misionero, yo no disfruté la estancia allí. Todo porque me brinqué la autoridad, todo porque quise hacer las cosas en mis propias fuerzas. Y cuando yo regresé, me enfermé de la garganta y me dio una fiebre impresionante. O sea, una fiebre que sentía que me moría. La lengua la sentía como lumbre. Me acuerdo que el hombre que está ahí abajo de la foto, el de los lentes, el de la camisa blanca, era el director que nos llevaba para allá, y él me puso Héctor Job como apodo. Fue y me miró y oraron por mí y me dice, eres Héctor Job, por el sufrimiento que yo estaba pasando. No estaba en una cama con colchón, estaba en una cama de cemento duro. Se me borró la raya en unas semanas, tanto estar acostado ahí. Ni doctores ni nada. Y de repente me trajeron un doctor de otra parte, y él no tenía cara de doctor, tenía cara de preso. Y le dije, ¿y él quién es? Es un doctor. Y cuando el doctor lo miré que estaba preparando una inyección, su mirada no era de un doctor. Y se me ocurre a preguntarle, apenas podía hablar yo, y le dije, ¿por qué está usted aquí? No me acuerdo cuántos me dijo, si 3 o 4 me dijo, pero por un multihomicidio, me dijo él. Dice, estoy aquí. Y estaba preparando la jeringota, una agujota así. Dije, ¿seré el cuarto yo? Pues como pude, le puse la nalga para arriba y pues
me inyectó. Y oraron por mí, pero no sané. El último día, cuando se acabó la semana misionera, es esa foto. Apenas podía con mi alma ahí. Apenas me pude parar ahí y nos regresamos en el barco. Nos agarró una tormenta en el mar. Yo recuerdo que venía tapado con una sábana blanca y de repente ¡puf!, miré la sábana en el aire así. Me quedé sin sábana. Ni modo de bajarme por ella en el mar. Pero todo eso me enseñó a no apoyarme en mis propias fuerzas, a no apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Todo esto el apóstol Pablo lo enseña y lo dice, que todo este tipo de cosas nos trae una enseñanza. Pablo también dice, 2 Corintios 4:7, dice esto, y esto lo voy a mencionar porque acabo de escuchar a un amigo de nosotros de Tijuana, Tony Maldonado. Estaba escuchándolo el otro día hablar sobre las vasijas de barro. Y Pablo dice eso, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El poder de Dios es de Dios, no de nosotros. La Biblia dice que tenemos un tesoro, ¿en qué? En una vasija de barro. ¿Quién es la vasija de barro? Tú y yo. ¿Qué es la vasija de barro? La vasija de barro es frágil, se quiebra. Cuando no tenemos un mal concepto del sufrimiento, decimos, ¿por qué? ¿Por qué estás así? ¿Por qué te pasa esto? Somos barro. ¿Sabes qué decía Tony? En la semana lo estaba escuchando yo, que las vasijas de barro era un instrumento útil para dar agua al sediento. Era una vasija que estaba a la entrada del templo, era una vasija de barro. Se le llama vasija de honra. ¿Por qué de honra? Porque le da de beber al sediento. La gente llegaba con sed al templo y agarraba esa vasija y se tomaba agua. Y al rato llegaba otro sediento, agarraba esa vasija y tomaba agua. Y era tanto el uso que se le daba a la vasija de barro que la vasija se desgasta. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. La vasija se craquea. La vasija se quiebra de tanto uso. La vasija honra a la gente porque le da de beber. Una persona que está sirviendo a Dios como el apóstol Pablo se desgastaba, sufría desgaste. Y algo que decía este hombre cuando lo estaba escuchando, algo que decía este hombre, que no toda la gente trataba con delicadeza la vasija. Había gente que trataba mal a la vasija y había gente que la trataba con delicadeza. No toda la gente honraba la vasija. Porque Pablo dice, tenemos un tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos como barro nosotros, pero hay un tesoro adentro. Está la fe por el evangelio, está la fe en Jesucristo en tu vida y en mi vida, y hay un tesoro dentro de nosotros. Pero sí, la vasija con el tiempo sufre desgaste. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, cuando hablamos de esto, del sufrimiento, pensamos, y yo muchas veces he pensado, cuando estábamos en el tiempo de la pandemia, yo decía, ¿cómo está Dios? ¿Qué postura tiene Dios? ¿Estará en un hotel de 5 estrellas? Yo sé que está en el cielo. ¿O está Dios en la playa mientras todos nosotros estamos sufriendo? No, Señor. Algo que me habló Dios en estos meses atrás, hace un año atrás más o menos. ¿Cómo está Dios cuando sufrimos como hijos de Dios? ¿Cómo está Dios? ¿Cuál es la postura de Dios? ¿Cómo está Dios? Dios está riendo, se está gozando porque tú y yo sufrimos, lloramos, nos quebrantamos, somos vasijas de barro y nos quebrantamos. ¿Cómo está Dios? ¿Cuál es la actitud, la postura de Dios? No es así. Hechos 9:4. Este versículo está tremendo porque nos enseña cómo está Dios. Dice, cayó en el suelo cuando oyó una voz que le decía. Este fue Pablo cuando se convierte. Pablo se convierte y cae al piso y le decía a Dios, le dijo el Señor, era Jesús el que se le apareció a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Yo no sé si tú has sufrido persecución. ¿Quién de ustedes ha sufrido persecución? Levante la mano.
es feo tener persecución. Hace varios años hay un pueblo cerca de Mazatlán, Sinaloa, que se llama Villa Unión. En ese pueblo de Villa Unión, cerca de Mazatlán, mi hermano y yo en el 89, en ese pueblo de Sinaloa, mi hermano y yo sufrimos persecución. Unos hombres en una troca armados y nos empezaron a perseguir. Y nosotros en un pueblo desconocido como Villa Unión, que no conocíamos bien, mi hermano y yo corríamos de una calle a la otra y el pick-up atrás de nosotros. De repente nos agarran, me suben a mí al pick-up atrás, a mi hermano lo suben en la cabina, en el medio, a él lo van golpeando, yo voy mirando por el vidrio, a mí me van golpeando atrás en la caja. Nos llevaron como yendo para Concordia, a otro pueblito por ahí cerca, nos llevan a la sierra y nos meten ahí entre el monte, y a mi hermano lo tiran al piso y a mí me tienen en el pick-up. Pero todo esto se originó a través de una persecución. Una persecución es horrible. Yo cuando estaba chiquito, yo no sé si tú, pero cuando yo estaba chiquito yo soñaba que me correteaba un toro negro. Yo no sé si tú soñaste lo mismo, pero yo recuerdo que me perseguía un toro negro y yo miraba los cuernos del toro y luego se me atoraban los pies y no podía correr, y miraba que el toro me alcanzaba y decía yo, una persecución es horrible. Pero después en carne propia lo viví. Después en los Estados Unidos sufrimos otra persecución. Por la pura gracia de Dios, a mi hermano le apuntaban con el arma y decían que lo iban a matar. Y yo que esperaba también con mi vida, por la pura gracia de Dios nos soltaron. Llegamos al puerto de Mazatlán, agarramos el barco y a La Paz y nos venimos para acá. Pero Pablo escuchó la voz del Señor cuando le dijo, ¿por qué me persigues? Ahora la pregunta es, ¿Pablo persiguió a Jesús? Pero ¿por qué Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Sí. ¿Sabes por qué Pablo decía eso? Pablo está diciendo esto: mis hijos están sufriendo porque los perseguías, yo también sufrí con ellos. ¿Cómo está Dios cuando sus hijos sufren? Él sufre también. Esa es la postura de Dios. Lo que pasa es que nosotros a veces nos empecinamos y decimos, estoy sufriendo esto, y pensamos como si Dios estuviera en un hotel de 5 estrellas y como que Él no sufre, pero Él sufre por nosotros. No sé si se acuerdan ustedes también, 1 Samuel capítulo 8 versículo 7, está Samuel reclamándole a Dios, le está diciendo, Dios, mira, el pueblo me están desechando a mí porque ya estoy viejo, ya no quieren que sea su profeta. Y Dios le dice, cálmate Samuel, cálmate. Le dice, a ti no es el que te están rechazando, el que me están rechazando es a mí. A mí. Ahora yo meditaba en cuanto al pecado. Cuando tú y yo estamos pasando una tentación, dice que la tentación se padece. Cuando tú tienes una tentación que dices tú, ay, me está tentando esto. Tú tienes una tentación, yo tengo una tentación. El Señor también sufre con nosotros. Pero en el momento que tú y yo cedemos a la tentación, Él ya deja de sufrir, Él se aparta. Él ya no está allí, porque Él nunca pecó. La Biblia dice que Jesús padeció siendo tentado, pero nunca cedió al pecado. Entonces, ¿cómo está Dios cuando sufrimos? Dios también sufre, se asocia en nuestro sufrimiento. Él se asocia con nosotros y Él también sufre, a Él también le duele. Y una vez mencionaba que cuando Jesús iba con la cruz en el camino, la vía dolorosa hacia el Gólgota para ser crucificado, en los evangelios dice que venía un hombre del campo, un hombre llamado Simón de Cirene, y le dijeron, hey, ayúdale a Jesús con la cruz. Y este Simón de Cirene no le queda otra más que los romanos le están diciendo que le ayude, y él carga la cruz y van caminando los dos, Jesús y Simón de Cirene. Y Simón de Cirene con la cruz, creo yo, no lo dice así clarito la Biblia, pero Simón de Cirene podía haberle dicho a Jesús, pesa esta cruz, me duele esta cruz. Pero Jesús va caminando a un lado de Simón de Cirene, porque no se quedó atrás ni se adelantó. Va caminando con Simón de Cirene, pero Jesús iba todo ensangrentado, iba con una corona de espinas, iba rumbo a la cruz. Y Jesús mismo se asocia en el sufrimiento con Simón de Cirene. Es como una analogía de que cuando tú y yo sufrimos como hijos de
Dios, Él se asocia en tu sufrimiento. Aquí en la iglesia yo sé que hay mujeres que sufren, están pasando por el sufrimiento, mujeres solas, y hombres también están pasando por el sufrimiento. Llegan hombres aquí al programa que de repente les llega la noticia de la mujer diciéndole: ya no quiero nada contigo. Se sufre. ¿Qué hacer en el sufrimiento? ¿Qué actitud debo de tener en el sufrimiento? Hechos capítulo 16 versículo 24 al 26. ¿Qué actitud debo de tener en el sufrimiento? ¿Quejarme? ¿Reclamarle a Dios? ¿Qué actitud debo de tener en el sufrimiento? Pablo y Silas caen a la cárcel por predicar el evangelio. La Biblia dice que cuando ellos los meten a la cárcel, dice que los metieron en el calabozo de más adentro. Una vez un maestro nos explicaba: el calabozo de más adentro era un cuarto, escucha, era un cuarto como una celda de castigo que anteriormente se había utilizado como fosa séptica. Es donde metieron a Pablo y a Silas. Después de azotarlos con varas, los metieron en el calabozo de más adentro. Y dice así, dice: al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a llorar y a reclamarle a Dios. Y se empezaron a quejar y dijeron que Dios no era Dios amor. No dice así. Dice: a eso de la medianoche, en el momento más oscuro. Los estudiosos dicen que había ratas, había cucarachas en aquel calabozo de más adentro. Apestaba. Estaban muertos de calor estos hombres, recién azotados. Ellos podían haber dicho: si a mí me hubiera pasado esto, quién sabe si yo hubiera hecho lo que hicieron estos hombres. Pero dice, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. Verso 26. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. ¿Qué actitud debemos de tener cuando pasamos por el sufrimiento? ¿Cuál debe ser tu actitud y cuál debe ser mi actitud? Nos toca ver en el ministerio dos tipos de personas que existen en la tierra, en el mundo entero: los que se quejan por todo y los que tienen una actitud de adoración. ¿Sabes qué actitud tuvieron Pablo y Silas? Una actitud de adoración. Estaban amarrados, les escurría la sangre por la espalda, no olía bien en el cuarto donde ellos estaban, injustamente estaban en una prisión. Pero ellos tenían una actitud de adoración. Un hombre sobreviviente del holocausto de los nazis, un hombre judío, su nombre es Víctor Francisco o Víctor Frank, dijo en su sufrimiento, él fue un sobreviviente, él no murió en los campos de concentración nazi. Él dijo esto, dice: los nazis nos quitaron la libertad física. Los nazis nos quitaron la ropa. Los nazis nos quitaron las pertenencias, reloj, dinero, zapatos, etcétera. Dijo él, nos quitaron aún los nombres. A la gente le quitaban los nombres, les ponían un número. El número de él era 119-104. Ese era el número de él. ¿Y sabes qué dijo este hombre cristiano, un hijo de Dios, un hombre radical en su fe? ¿Sabes qué dijo este hombre? Dice: todo me podrán quitar, pero nunca me podrán privar de una libertad, de tener la decisión, qué actitud voy a tener ante la adversidad. Este hombre siempre tuvo una actitud de gratitud y de adoración a Dios, a pesar de los pesares. ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud cuando sufrimos? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Dos tipos de personas solamente: los quejumbrosos
y los que tienen una actitud de adoración. En el programa del centro miramos gente que se queja por todo, tristemente. En la iglesia también hemos mirado gente que se queja también por todo. Pero también hemos mirado gente que tiene una actitud positiva. Una de las mejores decisiones que tú y yo podemos tomar en la vida es decidir tener una actitud positiva. No cuando todo va bien, una actitud positiva cuando las cosas no marchan bien. Una actitud de gratitud y adoración, decirle: tú sigues siendo Dios, Señor. Tú sigues siendo Dios. Y esa actitud debemos de tener tú y yo en el nombre de Jesús. Tú eres tu actitud eres tú mismo. Tu actitud puede ser tu mejor amiga, puede ser tu peor enemiga. Tu actitud te abre puertas o te cierra puertas. Es tu actitud, es mi actitud. Hay dos hombres que fueron al templo a orar. Uno tenía una actitud arrogante y otro tenía una actitud humilde. Dos actitudes en la casa de Dios, en el templo. ¿Qué actitud tenemos tú y yo? Debemos de aprender a tomar la decisión de tener una actitud positiva. Y no te estoy regañando ni estoy enojado. Estoy predicando con una actitud, creo yo, correcta. Lo digo fuerte, quizás porque es algo que se debe de hablar fuerte. Hay padres que quieren educar a sus hijos con una mala actitud. Hay hombres que quieren tener relaciones con su esposa con una mala actitud. Hay mujeres que quieren educar a sus hijos y a su esposo con una actitud totalmente equivocada. Tú no eres cabeza, tu esposo es cabeza. Tu actitud, es importante tu actitud. Y termino con esto. Ya vamos a cambiarle a esto porque termino con esto. 2 de Corintios capítulo 12 versículo 10. Es una lucha cuando viene la adversidad y tener una actitud correcta. Es una lucha. Ahorita se suben los demás de la alabanza, sale. Ahorita se suben los demás. Ahorita vamos a seguir hablando y para no distraernos mucho. Por eso, 2 de Corintios 12:10, me voy a enfocar en lo último de este versículo. Es un texto que a través de los años me bendijo mucho, la última parte del versículo. Por eso me regocijo en debilidades, en insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque, esto me gusta, cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra cuando está hablando de momentos. La palabra cuando está hablando de tiempo. Está hablando de cronos, de tiempo. Porque cuando, dice, soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sabes qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Pablo está diciendo que sus peores momentos se convierten en sus mejores momentos. Por ejemplo, meditaba en el libro de Job. Si Job no hubiera sufrido lo que sufrió, su historia no estuviera escrita en la Biblia. El peor momento de Job se convirtió en el mejor momento, de tal manera que su historia está registrado en la Biblia y ha bendecido a generaciones y a generaciones la historia de Job. Es más, dicen los estudiosos que el libro de Job es el libro que más ha ayudado a los cristianos cuando están en sufrimiento, el libro de Job. Pero si Job no hubiera atravesado su sufrimiento, nunca se hubiera escrito en la Biblia el sufrimiento o la historia de Job. Las historias que más tienen vida, que conviene que tú las cuentes, son los momentos más difíciles de tu vida. O sea, tus peores momentos para Dios
se convierten en los mejores momentos. Ustedes recuerdan a José el soñador, que lo venden sus hermanos como esclavo, ¿recuerdan? Y luego estando allá lo meten a la cárcel injustamente, lo meten a la cárcel a José. Pero ¿cómo es el final de José cuando se reconcilia con sus hermanos y los bendice y tiene mucho alimento, mucha comida? Escucha esto: el peor momento de José se convirtió en el mejor momento para su familia. O sea, cada vez que tú y yo estamos pasando por un mal momento, ese mal momento se va a convertir en uno de los mejores momentos para Dios. Es difícil a veces entender esto, pero Nicodemo, la Biblia dice que fue a Jesús de noche. No dice la Biblia, pero yo pienso que Nicodemo estaba pasando su peor noche. Su peor noche para Nicodemo se convierte en su mejor noche. Se encuentra con el autor de la vida, con Jesús de Nazaret, y le habla de la necesidad de nacer de nuevo. De hecho, Juan 3:16 no se lo dijo a la multitud, se lo dice a un solo hombre que en su peor noche va y busca a Jesús, y su peor momento se convierte en su mejor momento. Cuando hablamos de que se convierte en el mejor momento, ¿sabes qué piensa Dios cuando tú y yo estamos pasando por sufrimiento? Escucha esto, Tenemos que entender esto que te voy a decir. Cuando tú y yo estamos pasando por sufrimientos, ¿sabes qué piensa Dios? Dios está pensando en más gente que Él quiere bendecir a través de tu vida. Nosotros estamos pensando en nosotros nada más. Señor, sácame de esto. Señor, estoy sufriendo. Señor, ¿hasta cuándo? Estoy desesperado. Pero cuando tú y yo estamos sufriendo, Dios está pensando en lo demás. Termino con esto. Jesús, físicamente, su peor momento se convirtió en el mejor momento para el mundo entero. El Padre no está viendo solamente a su Hijo, te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí. Porque el peor momento de Jesús en Getsemaní, el peor momento de Jesús en el Gólgota, en la cruz del Calvario, su peor momento se convierte en el mejor momento de la historia. Shh. Pónganse de pie, por favor. Había un emperador en Roma muy cruel, que mataban a los cristianos con leones hambrientos en el Coliseo romano. El peor momento de los cristianos en Roma se convierte en uno de los mejores avivamientos de la historia. Mucha gente, cuando veía que los cristianos no renunciaban a Cristo, cuando los quemaban vivos, los embarraban de brea y los quemaban vivos, o se los comían los leones hambrientos, la gente veía esto desde el estadio del Coliseo romano, y el Espíritu Santo les traía convicción de pecado y ellos se convertían. Escucha esto: el peor momento de Esteban cuando fue apedreado, su peor momento y su último momento en esta vida, se convirtió en el mejor momento para Saulo de Tarso. Después de la muerte de Esteban, el Espíritu Santo ya no dejó a Pablo, lo tocó y lo salvó. Tus peores momentos para Dios se convierten en los mejores momentos. Las historias que más vida tienen, que tú puedas compartir con otros, son aquellos momentos que nunca quisiste haber atravesado por ahí, pero después de haberlos atravesado, eso te hizo fuerte y eso te da vida para compartir con otros que sufren, en el nombre de Jesús. Si tú estás pasando por un momento difícil ahorita, tu peor momento, Dios lo convierte en el mejor momento, porque tú no sabes con quién te vas a encontrar. Tú no sabes a quién le vas a poder compartir tu experiencia dolorosa
Y el consuelo que Dios te dio a ti, ese mismo consuelo tú se lo vas a dar a otros en el nombre de Jesús. Dice, por eso Dios nos permitió pasar por tribulaciones y ser consolados por Él, para que nosotros también podamos consolar a otros. Vamos a tener una actitud de adoración en esta hora. A pesar, mira, la mayoría de nosotros cuando estamos sufriendo nos ponemos apáticos e indiferentes con el Señor. Y es cuando más deberíamos de adorar a Dios y exaltar a Dios y tener una actitud correcta de alabanza y de adoración en medio del sufrimiento, en medio de la situación que no quisieras vivirla, pero la estás atravesando. ¿Sabes cómo es más fácil salir de esa prueba o de ese sufrimiento? Como lo que hizo Pablo y Silas. ¿Cuándo se abrieron las puertas? Cuando ellos empezaron a cantar, cuando ellos empezaron a adorar a Dios adentro de un calabozo. No estaban con aire acondicionado, no estaban con pantallas, no, estaban en un calabozo que había sido una fosa séptica. Tienen una actitud de adoración. La Biblia dice que cuando ellos estaban con esa actitud, se abrieron las puertas. Se abrieron las puertas. Y no solamente las de ellos, las de todos los presos, porque Dios estaba utilizando el sufrimiento de Pablo y Silas, porque Dios estaba pensando en otra gente también. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a adorar a Dios como nunca antes. En los momentos difíciles de sufrimiento es cuando muchas veces cobra vida la palabra de Dios. Por ejemplo, esta frase que les estaba leyendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hace como unos 5 años atrás, yo recuerdo que estaba pasando un momento difícil de salud. Sentía mi vida, mi cuerpo lo sentía como una cáscara. Me sentía gastado, cansado. Era un sábado y al día siguiente tenía que predicar. Y le estaba diciendo a Dios, Dios, mañana me toca predicar y no me siento para predicar. Estoy pasando un momento, tú lo sabes, Dios, le estaba diciendo yo a Dios. Y después de orar me puse a leer la Biblia y leí Corintios 12. Y llegué al versículo 10 y esa parte del versículo se hizo vida en mi vida. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y el Espíritu Santo, te estoy compartiendo esto, lo recibí en un momento de sufrimiento. Cuando el Espíritu Santo me dijo, tus peores momentos para mí son los mejores momentos. Dice, mañana te vas a parar y vas a predicar. Y no siempre me paro aquí, tú me miras y podemos sonreír y todo. Que a mí me gusta ser original en la parte de que cuando si estamos batallando, yo se los digo a la iglesia, hemos estado batallando con la salud de Maggie y así, y lo externo, no me gusta esconderlo ni presentarte una pantalla que no es. La verdad es que sí le batallamos. Ahorita no estoy así, ¿verdad? Ay, pobrecito, está sufriendo, ¿verdad? No, pero los mejores momentos son cuando aquellos momentos para ti, para mí, son difíciles. Son los mejores momentos que podemos bendecir a otros en el nombre de Jesús.